Bien, continuemos entonces. Una vez hecha esta primera aproximación, como les decía, en donde de cierta manera ya entramos en contacto con las personas que están más directamente en relación con el bien o la propiedad que se va a inspeccionar, ya debemos ir pensando en pasar al siguiente punto, que es propiamente el recorrido físico. Hemos expresado que por definición la inspección está íntimamente ligada a la observación. Por ende, es indispensable el recorrer las instalaciones o verificar las distintas instancias que pueden existir para conocer realmente el riesgo. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. La pregunta está directamente relacionada en qué es lo que quiere ver o en qué momento quiere verlo. Por lo general, lo que yo hago y que muchos inspectores hacen es tener una primera conversación, esta primera cita o aproximación con el gerente general o con el gerente de operaciones. ¿Por qué? Porque esta persona me va a permitir dar un vistazo de la operación en forma general. ¿Ok? Pero cuando ya yo entro a planta, ¿quién mejor que el jefe de planta para que me explique cuál es el proceso, cuáles son los bienes, qué cosas es lo que puede estar sujeto a riesgo? Y como de todas maneras la parte de rotura de maquinaria forma parte normalmente de una inspección, qué mejor que el jefe de mantenimiento para que me diga cuáles son las exposiciones que puede tener el tema de maquinaria. Entonces, por lo general, son sobre esas tres personas que yo me baso para tener una apreciación real del riesgo. Porque, evidentemente, si yo le pregunto sobre el transformador principal al jardinero, es un poco difícil que él me pueda dar una respuesta válida. ¿Ok? Entonces, por eso que por lo general se hace este tipo de conversaciones y se pide tener a estas personas para que se haga el interlocutor válido. Porque yo puedo apreciar algo, pero no hay nadie mejor que la persona que labora todos los días con este objeto para que me explique en realidad qué es lo que estoy viendo. Muchas veces hemos tenido la ocasión de hacer una inspección, por ejemplo, a las instalaciones eléctricas, a la subestación eléctrica, y de repente encontramos alguna novedad que no es común y solicitamos que venga el ingeniero eléctrico, el especialista o el encargado de la parte eléctrica para que nos dé una ampliación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se tiene que partir de la idea de que la información que se va a recoger tiene que tener cierto sustento y obviamente nuestra capacidad como inspectores es justamente saber evaluar quién es el que me está hablando, ¿no? Porque como le digo, no se trata simplemente de recoger una respuesta de cualquiera, sino de que alguien que tenga solidez. Más aún, si quien ha solicitado la inspección de repente es el cliente, ¿cierto? Porque al final el cliente mismo lo va a contrastar inmediatamente. A veces la compañía de seguros o los inspectores de las compañías de seguros tienen un problema de tiempos. Solamente para que tengan una referencia, un inspector actualmente, creo que RIMAC es el que utiliza actualmente los iPads. Un inspector de riesgo de RIMAC está haciendo más o menos al día entre 5 y 7 inspecciones. Sí, le digo a los chicos, pero pónganse a pensar 5 o 7 y en distintos puntos de Lima. O sea, los hacen volando. Entonces, hay muchas veces la situación, de repente no les alcanza el tiempo para esperar a la persona correcta y simplemente ponen lo primero que le escuchan. Y me consta, lo he visto. O sea, en una ocasión he tenido que pedir al inspector de una compañía de seguros que espere por lo menos que venga la persona a responderle correctamente, que no se recoja la primera impresión que se le suelte. ¿Ok? Entonces sí, es importante y por eso que normalmente en los informes de riesgo se indica con quiénes se entrevistaron y qué cargos tienen. Forma parte que también se incluye en los informes. Bien, les estaba explicando que un punto indispensable para poder hacer una evaluación de riesgo correcta es el recorrido físico.
Y el recorrido físico nos debe llevar a pensar que no se trata simplemente de pasear por el pasadizo principal, sino realmente atender las distintas áreas en donde pueden ubicarse realmente los bienes que pueden estar expuestos a riesgo. ¿Eso qué puede indicar? Eso puede indicar de repente que necesitamos visitar la subestación eléctrica, que a veces o muchas veces está bajo llave, a veces hay que estar bien preparado, tener botas adecuadas, material aislante para poder hacer el ingreso. Entonces, justamente el punto inicial que habíamos visto sobre el tema de equipamiento. ¿Por qué? Porque normalmente las industrias descansan todo su proceso sobre la energía eléctrica que reciben. Y siempre es importante ver las instalaciones de la subestación porque me puedo encontrar con la sorpresa que de repente el transformador está bañado en aceite por fugas ni por problemas de mantenimiento. Obviamente eso puede representar un riesgo de rotura o de incendio. ¿Ok? Entonces, igual, los almacenes no se trata simplemente de ir por los pasadizos principales, sino de ver dónde podría tener instalaciones eléctricas defectuosas. ¿De acuerdo? O sea, hay que ser un poco malo, no sé si ese es el término exacto, pero la idea de hacer una buena inspección de riesgo es tratar de ver todo a lo que puede definitivamente generar una amenaza a los bienes. Y por ello, que muchas veces en los informes de riesgo, si por alguna razón no se ha podido visitar ciertas partes de la planta o del local o del bien, se deba indicar que no se pudieron visitar, no se pudo ingresar, porque resulta indispensable, si alguien va a hacer una evaluación, tener por lo menos en cuenta de que eso no se llegó a visitar. Tengo una anécdota de un inspector que fue a ver una mina. O sea, ya tienen idea de que ir a ver una mina realmente tiene que ser un inspector con experiencia, con cierto background, porque los riesgos mineros evidentemente son muy especiales. Y bueno, esta persona, eh, con un apremio muy grande, ¿no? Hizo la visita de la planta, que es importante, hizo la visita de la instalación eléctrica, pero se fue sin ver la presa de relaves. La presa de relaves, para los que no saben, es la instalación, algo así como un dique de tierra, en donde se descargan todos los residuos del proceso minero, o sea, todo lo que no tiene mineral. ¿Okay? Por lo general es algo así como una pasta, arena con agua. Y representa normalmente un riesgo al medio ambiente. Si ocurre un derrame, por lo general por la gravedad, este relave puede terminar cayendo en una cañada, en un río, y puede tener un impacto muy grande en el medio ambiente. No sé si ustedes se acuerdan, hace un año, más o menos año y medio, en Brasil, una planta de una minera de hierro colapsó su presa de relave y los relaves llegaron hasta el Atlántico. Para que tengan una idea, la demanda que actualmente está enfrentando Samarco, se llama la mina, que es parte de Río Tinto, la demanda que está afrontando actualmente son de 3 billones de reales, que más o menos son 300 millones de dólares. Para que tengan una idea, solo por efecto ambiental. Solo por efecto ambiental. ¿Ok? Murieron 2 personas en el siniestro, es adicional a estos temas. Bueno, para que vean la importancia de lo que representa la presa de relave. Y lamentablemente este inspector no la visitó. Le faltó tiempo, dice, tuvo la oportunidad de conversar con él tiempo después. Según él, dice que no le dijeron que había una presa de relave. No hay planta minera que no tenga presa de relave. Ok, sí. A ver, bueno, finalmente sucedió que al año y medio de la inspección de este caballero ocurrió una lluvia fuerte, extraordinaria, y la lluvia arrasó con la presa de relave. ¿Ok? Entonces, obviamente lo llamaron de la compañía de seguros y le pidieron explicaciones y él lamentablemente en ninguna parte de su informe menciona que no vio la presa de relaves. Sí,
Interesante, ¿no? Yo la verdad no he tenido a la mano el informe mismo como para poder decir si efectivamente no había ningún comentario sobre la presa de relaves, pero lo que me dijo esta persona, el inspector, fue que no lo había incluido porque no se lo habían mostrado. Entonces, lo importante o lo que quiero sacar a recalcar en este ejemplo es que esa respuesta es inaceptable. ¿Ok? Si estamos hablando de una inspección de mina, pues todos los riesgos a los que está expuesta la mina tenemos que verlo. Y si por alguna razón, por A, B, C motivo, no lo vemos, pues es innecesario decir lo que no lo vimos, porque es indispensable para más que nada nuestra reputación, ¿no? Y con respecto a lo de los cuestionarios, ya, sí, en algunas compañías de seguros se tienen establecidos ciertos protocolos, ciertas preguntas indispensables. Si mal no me equivoco, por ejemplo, ACE es muy, o CHAP, ahora CHAP, ¿no? Es muy proclive a ese tipo. ¿Por qué? Porque con esas preguntas mínimas, de alguna manera, se asegura de que no pase lo que ha pasado ahora, en el caso que les he mencionado, que se le escape algo, ¿no? Pero también tiene cierto sentido porque a veces, como digo, dependiendo del inspector, puede ser que su énfasis o su destreza no vaya en el mismo sentido de lo que está buscando la compañía de seguros, y entonces esas preguntas mínimas o ese cuestionario de alguna manera reúne la información básica para este tema. Claro que si lo quisiera ver a mal, podría pensar que pudiera mandar a cualquiera y con el cuestionario podría responder y llenarme un informe, lo cual no es cierto, porque una pregunta no equivale a la expertise que uno puede tener sobre el tema. ¿Ok? Entonces, los modelos en donde se tienen este tipo de cuestionarios son buenos porque de cierta manera buscan un fin, pero que debe ser totalmente complementado con la capacidad del inspector, porque si no, se pone cualquier mamarracho. Y lamentablemente, la ley de Murphy, ocurre eso, que algunas personas, en algunas compañías de seguros, piensan que teniendo el cuestionario ya tienen resuelto el problema, y entonces mandan a cualquiera, pues mandan de repente al de suscripción, que tiene una formación de contador, a ver una mina, y simplemente tiene que llenar los espacios, y lamentablemente lo que recoge es cualquier cosa, ¿no? Entonces, no se trata de simplemente tener un cuestionario. Ayuda, sí. Ayuda básicamente a que las compañías de seguros tengan ciertas pautas, ¿no? De lo que van a recibir como información. Pero eso no quita de tener un inspector calificado para que haga justamente y profundice en esas preguntas, ¿no? Un poco con el conocimiento qué cosa es lo que busca la compañía de seguros, de repente para entrar al detalle cuando se encuentra con estas diferencias o estas percepciones distintas en los distintos riesgos que puede visitar. ¿Ok? Sí. Por lo general tiene un área de ingeniería. Eh, un área de ingeniería que básicamente se apoya mucho en terceros. En la calle hay muchas empresas que brindan este servicio básicamente para cubrir los riesgos más pequeños, ¿no? Menos de 15 millones de dólares, por ejemplo, en valores declarados, por lo general es tercerizado. Y la compañía de seguros normalmente a su equipo retiene o mira personalmente los riesgos grandes, mineras, industrias pesadas, valores de más de 50 millones de dólares de valores declarados, ya los observa la misma empresa, ¿no? Como usuario de ingeniería. Ahora, los informes pequeños obviamente tienen ciertas deficiencias y también los informes grandes también tienen ciertas deficiencias. Vamos por partes. Justamente una de las partes de lo que vamos a ver aquí es exactamente qué cosa pueden ser los errores en una inspección de riesgo. Y como les digo, en algún momento vamos a tener la oportunidad de ver un informe y vamos a poder contrastar justamente esos errores
y cómo se presentan incluso en informes grandes, o sea, en empresas grandes, o para empresas grandes, y hecho por los inspectores de las compañías de seguros. ¿Ok? Sí. A ver, sí y no. Hay empresas hay compañías de seguros que lo comparten, ¿no? Y otras que dicen que no, que es su expertise y que ahí está su tema y su evaluación, que dicho sea de paso, hay que también entenderla. Habíamos hablado al principio de la charla que el solicitante puede determinar una óptica en el informe, ¿cierto? Entonces, cuando recibimos el informe, es posible que estas diferencias se resalten. Como le digo, el tema de, por ejemplo, terremoto, dificulto que algún informe de compañía de seguros haga algún énfasis en el tema de terremoto. Para todos, estamos en Lima, zona 4, tasa máxima para terremoto. Al diablo. Oye, ¿puedo tener un búnker? Nadie lo evalúa, nadie lo menciona. Para ellos, para todos los efectos del tema terremoto, estamos en zona 4 y amén con el resto. Lo cual no es cierto. Si yo tengo una superconstrucción, súper sólida, un edificio, 6 pisos, con amortiguadores sísmicos, con diseño sismorresistente, con sistema estructural de estructura cruzada, ¿ok? Entonces, ese edificio debería tener una tasa mucho menor de terremoto que cualquier otro. Pero, ¿se ponen los informes? No. Ojo, en informes de compañía de seguros, incluso. ¿Por qué? Nuevamente, ¿cuál es el interés de la compañía de seguros en el tema? Poco, porque hay un contrato que me recoge todo el catastrófico. Es la verdad. ¿Perdón? Claro. Pero mire, lo curioso, en el tema de terremoto es un tema, yo digo, casi de tema de estudio. Chile ha tenido 2 terremotos en menos de 50 años. Uno de grado 9 y otro de grado 8.5. Actualmente la tasa terremoto en Chile es más barata que en Perú. Cualquiera diría, ¿cómo es posible si ha pasado un sismo de tremenda magnitud? Lo que pasa es que la siniestralidad después del terremoto ha sido baja. Entonces, está demostrado, ya, el terremoto lo que ha hecho ha sido demostrar que el procedimiento de construcción o los reglamentos constructivos en Chile funciona. Ergo, la tasa es más baja. Hemos tenido, en lo personal, un cliente grande que tratamos por todos los medios de retenerlo, porque tenía su sede en Chile, y lamentablemente cuando entramos al tema de terremoto, el tema de tasas nos pasó por encima. Porque, sí. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Bien, buena pregunta, buena pregunta. Para comenzar, si quien ha contratado al inspector es la compañía de seguros, pues la compañía de seguros debería tener un contrato en donde exija la confidencialidad del caso a los inspectores terceros. Les soy franco que no he visto esa cláusula en ningún contrato que haya hecho las compañías de seguros con los terceros. Les soy franco. Ahora, me puedo estar equivocando. Puede ser, de repente en otra parte ahí sí figuraba. Pero se sobreentiende de que ese es un punto indispensable, ¿no? La información que el cliente comparte con la compañía de seguros a través del inspector es confidencial.
Ahora, en algunos casos, la empresa tiene todo el derecho a decir, ¿sabes qué? No quiero que le tome foto a esto o esta información no te la voy a dar. Yo ya se la daría a la compañía de seguros directamente. También tiene esa potestad. Y hay que entenderlo, forma parte de su de repente expertise. Hay empresas que tienen, por ejemplo, maquinaria de última generación y no quieren que la competencia sepa de este tipo de equipos y por lo tanto específicamente les dicen no tomen a esto. Vale, a mí lo que me interesa es ver el resto. Y con respecto a las evidencias, si yo no tengo mucha experiencia en conocer ciertos equipos, ciertas máquinas, la evidencia física sirve de alguna manera como referencia. Ojo, también me la pueden inventar. ¿Ok? Voy a hacer de repente como abogado del diablo. La información también me la pueden inventar. Y entonces es justamente el ojo, la capacidad de ver o de entender lo que estoy viendo, para ver si lo que me están diciendo tiene cierta correlación o cierta validez. A ver, se lo pongo así en claro. Si yo hablo con el jefe de mantenimiento y le pregunto cuándo ha sido la última vez que le han hecho mantenimiento al transformador y me dice el mes pasado, y acá tengo el documento, y de ahí entramos a la subestación eléctrica y encuentro el transformador chorreando aceite por todos lados, ¿qué es lo que puedo concluir? Que no lo he hecho mantenimiento. ¿Ok? Entonces, por encima de la documentación que me puede dar, está lo que yo estoy viendo. Y obviamente la capacidad de la persona que está mirando esto de entender que esa situación de encontrar el transformador chorreando aceite no es de un día para otro, no es que se haya dado un mantenimiento correctamente y que el transformador tiene un problema. ¿Ok? Entonces, ¿es por qué? Porque el inspector ya entiende qué cosa es ver un transformador en buenas condiciones o un transformador en malas condiciones. Entonces, más allá de la documentación, lo importante es ver y tener cierto expertise, como digo, para entender lo que estamos viendo. Me pueden dar miles de documentos, me pueden dar evidencias fotográficas, inclusive, que todo estaba bien. Pero si yo entro a la instalación y veo que no es así, pues mi informe tiene que decir eso. Y me olvido de todo lo demás. ¿Ok? Bien. Ya. Ya, bueno, para ser franco, ya entramos en un campo que es básicamente comercial. ¿Ok? Lo que sucede es que, pienso yo, es una opinión personal, que si uno va a argumentar a la compañía de seguros, mira, ¿sabes qué? Estoy demostrando que la construcción es sólida, está sobre buen terreno, buen suelo, ha sido bien diseñada, tiene los elementos estructurales que permiten predecir que puede soportar fácilmente un sismo de grado 8.5, entonces amerita un descuento de las tasas que comúnmente se le da a la mayoría de personas o a la mayoría de clientes que tienen este tipo de industria. ¿No? Eso me parece más válido que ir y decir, ¿sabes qué? Este año mi cliente quiere un 10% de descuento y como yo soy el broker número uno, esto necesito que me lo des ya. Creo que no es profesional. ¿Ok? Entonces, finalmente la compañía de seguros puede decir, ante uno u otro documento, dar una respuesta positiva. ¿No? Como digo, puede pasar por el tema comercial. Pero creo que es más sólida y es más fácil de sustentar si tenemos estos elementos para demostrar. Y no solamente eso, sino que en riesgos que son un poco más fáciles de cambiar, por ejemplo, el tema de incendio, cuando yo hago una evaluación y me permite tener la imagen actual y después de la mejora hago una segunda evaluación, me permite mostrar justamente cómo el riesgo disminuye, lo que mencionaba sobre el tema de separación de riesgo. Entonces ya incluso el tema
se muestra de una manera más fácil de entender. Porque siempre va a haber el argumento o la discusión de qué cosa es para ti una severidad máxima o para mí una severidad crítica, o si la probabilidad es baja, media. Mientras más objetiva sea la evaluación, más sólida va a presentarse ante cualquier empresa de seguros que quiera uno presentar el riesgo, ¿no? Sí, Miguel. A veces lo hace, a veces lo hace. Sí. Obviamente, claro, claro. Mm, claro, pero yo más que recomendar acompañar solamente al inspector de la compañía de seguros, yo sugeriría que lo acompañe una persona que también haga inspecciones de riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces la información que se muestra de repente no es lo suficientemente clara para el inspector de la compañía de seguros. De repente para nosotros, que de alguna manera estamos más cercanos al cliente, de alguna manera ya tenemos cierta familiaridad con él, nos queda clarísimo, la respuesta que nos ha dado es absoluta, pero es importante de que ese mismo mensaje sea captado por el inspector de riesgo. Y a veces sucede que cuando tenemos esa percepción, nosotros ya no insistimos más con el inspector de riesgo porque pensamos de que ya se ha resuelto la pregunta, cuando en realidad queda una duda. Y acuérdense que mientras más dudas hayan, más alta sea la tasa. Eso es definitivo. Entonces, por eso que muchas veces nos piden acompañar a las compañías de seguros a hacer las inspecciones, porque de esa manera estamos viendo qué cosa es lo que está mirando y qué cosa es lo que él está percibiendo. Porque si yo entro de repente a una subestación eléctrica y encuentro el transformador, como le estaba explicando así, en condiciones deplorables, y el inspector dice, bueno, pues acá una super recomendación que necesito que le pongan sistema de extinción, CO2, y resulta que esa subestación ya está fuera de servicio. So what? O sea, si está sola, aislada, fuera de servicio, ¿a qué va a afectar? ¿Ok? Entonces, esa precisión la puede tener un inspector de riesgo porque está mirando con los mismos ojos que el inspector de la compañía de seguros. No, 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 obviamente. Lo que sucede es que sí, efectivamente es complicado, pero existen en el mercado de inspectores que también le dan servicio a las compañías de seguros y que les permiten a ustedes tener esa visión. Justo qué cosa, detrás de qué están mirando la compañía de seguros para que justamente le equilibre esta observación. Porque lamentablemente, dicho sea de paso, hay necesidad de cierto nivel técnico, lo que le mencionaba. Y a veces eso no es la fortaleza de los brokers. Entonces es mejor tener a un especialista que vaya por ustedes y le plantee a la compañía de seguros el riesgo tal cual. Tampoco se trata de disfrazar el riesgo, ¿no? Tampoco se trata de decir, esto es un jardín de rosas. Si el cliente está mal, lo lógico es que el primero que reconozca esto seamos nosotros como brokers antes que la compañía de seguros, ¿cierto? Entonces, por eso que es indispensable, o considero yo que resulta muy práctico, que se haga las inspecciones de riesgo primero para el cliente, en donde uno sea descarnado viendo los riesgos, y después que venga la compañía de seguros, ¿no? Entonces, si la compañía de seguros pide un sistema contra incendio, cuando el inspector que nosotros tenemos, que hemos enviado, está pidiéndolo, bueno, sí, puede ser que tenga sentido, ¿no? Haya cierta coincidencia. Pero si el inspector les ha dicho que no se necesita y la compañía de seguros le dice que sí, oye, acá puede haber habido un error de ejecución. Y ahí es donde trata ya justamente todo lo que vamos a aprender
para que les sirva a ustedes de referencia y poder, en realidad, plantear una situación justa. Como le digo, no se trata de esconder la verdad, se trata simplemente de ser precisos. ¿Ok? Sí. Lo que pasa es que las compañías de seguros tienen ciertos clientes o ciertos rubros que hacen inspecciones todos los años. Plásticos es uno de ellos, por ejemplo. Industria de la pintura, si pueden cada 6 meses, van a ir cada 6 meses, ¿no? Hidros, a veces también. Ok, hay, como digo, ciertos rubros. Mineras, de cajón todos los años. ¿Y qué? Claro, claro, así es, ¿no? O sea, es parte de su protocolo. Ellos tienen un cronograma que incluso a veces lo conversan con los mismos aseguradores, lo ofrecen a los mismos aseguradores. Como digo, por lo general sí se puede solicitar, más que el informe completo, ¿no? Creo que todos tenemos derecho a pedir el sustento. Y eso es justamente una de las razones por las cuales estamos acá. Porque con el sustento y el conocimiento que de alguna manera estamos compartiendo acá, vamos a ver si realmente lo que nos están diciendo en ese informe tiene sentido o no. Porque, discúlpenme, a las compañías de seguros pedir no les cuesta nada, ¿no? Piden un sistema contra incendio para un almacén de 10.000 metros cuadrados, bueno, pues a ojo buen cubero son casi $450.000 de inversión. La compañía de seguros es bien ligera de decir, oh, sí, ponlo. No, tengo que pensar, para que tengan una idea. Es lo que iba a decir. Lo gracioso es que las compañías de seguros piden eso y dicen, por favor, instálamelo en 6 meses. Para que tengan una idea, una instalación de ese tipo hay que mandar a hacer la bomba. Y solamente mandarla a hacerla son 3 meses. Solo mandarla a hacer. Más el trabajo de instalación, más las empresas no tienen el dinero tirado por los cajones del financiero. Tienen que planificarlo, tienen que pedir un préstamo. Por lo general, uno de esos trabajos le debe llevar a una empresa entre 8 a 12 meses para terminarlo, un proyecto. ¿Por qué? Porque tiene que partir desde el financiamiento. ¿Ok? Entonces, cuando la compañía de seguros sale con ese argumento de que me lo quieren 6 meses, de arranque, es lo que nosotros tenemos que decir. Sí. A ver, eso es un tema que en realidad la compañía de seguros lo debe de aceptar. ¿Ok? Esa situación. Ahora, en realidad, lo que pasa es que ahí viene el análisis que estamos diciendo. O sea, la idea es hacer el análisis antes que el cliente lo haga. Miren, a mí me ha tocado ver inversiones de $200.000, $150.000, $180.000 que no ameritaban o que no servían. Okay, y eso es o sea, yo como ingeniero me siento mal, o sea, me siento vergüenza ajena. ¿Quién ha sido que te ha pedido esto? ¿O cómo les ocurrió decir esto? Si más fácil era, sepáralo, llévalo a otra parte. ¿Alguien se acuerda del incendio de Tecno? ¿Se acuerda de la fábrica de pintura que estaba ahí en la Tarjea? Ok, cuando se quema, cuando ocurrió el incendio, si mal no me equivoco, estaba en Rima. ¿Ok? Y obviamente Rima dijo, chao, no te quiero ver. Entonces salieron a buscar compañías de seguros y finalmente cayeron en Pacífico. ¿De acuerdo? Uno de los grandes problemas que se tiene en la industria de la pintura es la laca piroxilínica, que es el material básico que se hace en las pinturas. Pero lamentablemente este es un material que es explosivo. Es un sólido que fácilmente puede explosionar. Es muy sensible a la temperatura y tiene todo un manejo. Bueno, Tecno tenía en ese mismo tiempo un almacén en donde tenía más o menos 3 toneladas de este producto. Una de las primeras cosas que Pacífico le pidió como garantía fue de que retire eso, ese material, y solamente traiga lo necesario para el día. Bajó la exposición, ¿cierto? ¿Ok? Eso me parece más razonable que pedir que le construyan un búnker
para almacenar 3 toneladas de ese material y ponerle todas las protecciones contra incendios que pide la NFPA. No tiene sentido. Bueno, esas es, como le digo, las opciones que en realidad se deben manejar. O sea, lo que sucede es que a veces en las compañías de seguros hay personas que les es más fácil decir, pongan según la NFPA, antes de pensar un poco y ver qué opciones se pueden manejar. Por eso es que les explico que es tan importante hacer un análisis de riesgos o una inspección teniendo en mente al cliente más que a la compañía de seguros. Porque la compañía de seguros es muy práctica, muy fácil, ¿no? Termina simplemente diciendo, cumplan la NFPA. Claro, es que a ellos no les cuesta. No, lo que pasa es que ellos tienen un proveedor, ¿de acuerdo? Que por facilidad simplemente logística prefiere hacer un solo embarque y traerle las 3 toneladas y dejárselas para el equivalente a 2 meses. Es simplemente logística. Yo puedo pagar un poco más en flete, pero tengo la tranquilidad de que no tengo pues 3 toneladas de explosivos en mi planta. ¿Ok? Eso es más razonable que, como le digo, invertir $1 millón pues haciendo un búnker a prueba de explosiones. Porque finalmente eso es lo que tendría que hacer. El proveedor que importa este material lo tiene en un canchón en el Callao, ¿no? Tiene el almacén, tiene como 4 almacenes separados casi 200 metros uno del otro. Es como si fuera explosivos, exactamente igual lo tienen manejando, exactamente igual que un explosivo, como si fuera dinamita, este material. Pero él tiene la facilidad, pues él tiene la infraestructura para poder tenerlo así. Yo no. Entonces, esa es en realidad lo que debemos tratar de llegar, a lo cual tratar de llegar. No llegar solamente al facilismo de decir, ok, cumple la NFPA y todas sus recomendaciones, porque normalmente son muy caras. Ahora, la NFPA tiene una ventaja, también hay que decirlo. La NFPA nace en realidad de las compañías de seguros, para comenzar. Y segundo, está basado en la experiencia. Entonces, las normas que tiene la NFPA, de alguna manera, ya han sido probadas, han sido confirmadas y nacen de la experiencia. Entonces, tienen cierto valor. El problema es que son caras. Ese es el único problema. Claro, para Estados Unidos, de repente tienen los bolsillos para poder hacerlo, le resulta sencillo. Acá no. Entonces tenemos que ser más ingeniosos para ver qué opciones le podemos dar al cliente para disminuir el riesgo sin tener que tener una inversión muy grande, ¿no? Bien, habíamos hablado justamente de la importancia de que el broker de repente acompañe al inspector de riesgos de la compañía de seguros. Y bien, es cierto que en ciertas ocasiones se presenta esta modalidad, se presenta esta situación, pero siempre hay que tomar en cuenta de que el inspector debe tratar de llevarse la mejor impresión sin necesidad de que se falsee o se crea la impresión de que se está falseando la información. Hay veces que los brokers, en su afán de proteger al cliente, a veces hacen que la verdad se estire un poco más de la cuenta, ¿no? Entonces, yo siempre sugiero de que ese camino en realidad hace más daño que bien, ¿no? La idea es que el inspector haga su trabajo con todas las medidas del caso, se trate de que recoja la mejor impresión del cliente, pero sin exagerar, evidentemente, y por lo general, antes de que vaya a la compañía de seguros, hacer una propia inspección para realmente conocer la condición en que se encuentra el cliente. ¿Y esto por qué? Porque es mucho más fácil entender a un inspector que hace una observación de algún riesgo que puede encontrar en la inspección, si previamente yo ya he tenido esa información y ya ha sido identificado. ¿Por qué? Básicamente porque la compañía de seguros, su mayor preocupación es que el cliente no conozca su riesgo. Porque el cliente que no conoce su riesgo, simplemente no va a saber qué hacer con él. Ni lo va a reducir, ni lo va a gestionar. ¿Ok? Entonces, para la compañía de seguros, la situación de que un cliente o una instalación
tenga un riesgo al cual el cliente no se ha percatado, es el peor escenario y sobre el cual van a caer todas las recomendaciones del caso. Pero en cambio, si yo le digo, si el inspector dice, oye, acá falta un sistema contra incendio, sí, efectivamente, falta, lo estamos viendo, ya hemos hablado con el cliente, a ver, está viendo posibilidades, presupuestos, ¿cuál va a ser la respuesta de la compañía de seguros? Ok, vamos a ver a dónde, qué resultado te da esa gestión. No inmediatamente te pone la garantía de poner un sistema contra incendio. ¿Ok? Entonces, mientras nuestra participación como brokers sea en ese sentido, realmente lo que podemos conseguir es que la apreciación de riesgo de la compañía de seguros por lo menos tenga un tiempo para esperar nuestra respuesta o la respuesta del cliente, ¿no? A esos temas. ¿Por qué? Se parte de la idea de que el cliente ya tiene esa percepción del riesgo, ya lo tiene identificado. ¿De acuerdo? Ahora, sí. A ver, miren, a ver, les cuento un poco. En el mercado, actualmente, los inspectores de riesgo que atienden a las compañías de seguros pueden estar para un riesgo pequeño entre 40 y 50 dólares. 40 a 50 dólares es lo que puede estar cobrando o le está pagando la compañía de seguros a un inspector pequeño a un inspector por un bien pequeño. Alguna instalación, por ejemplo, un depósito de fierro que tiene valores declarados 3 millones de dólares, 40 dólares. Una empresa de 15 millones de dólares que el riesgo de incendio puede ser un poco más alto, vamos a imaginar una tienda de bienes de artículos de oficina, puede estar de repente que tenga un valor acumulado de 10 millones, puede estar en 50, 60 dólares. Es muy barato, es muy barato. Pero es que pónganse a pensar, sí, efectivamente. Ahora, vamos por partes y cucharadas. Si hago 7 inspecciones al día, la calidad, ¿cómo va a ir esto? Es que ese es el tema. Cuando hablamos de teoría económica, simplemente teoría económica, cuando yo aumento el número, ¿no? Y bajo el precio, en la misma proporción va a bajar la calidad. Es sencillo. Entonces, por eso les digo, ¿qué podemos esperar de esas inspecciones de riesgo que les preparan a las compañías de seguros? Es indispensable tener un poco una referencia para no caernos de espaldas cuando llegue el informe, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces el broker recibe el informe y no estuvo durante la inspección de repente, que hay veces que pasa, no conoce bien al cliente, no ha hecho previamente una inspección, entonces lo único que le queda decir es, ¿sabes qué? Esto es muy caro y, oye, no lo puedo cumplir. Pero no hay más argumento. Y muy probablemente la inspección que se ha hecho ha sido deficiente, ha sido con información parcial. Entonces, la idea es que si yo previamente contrato a un inspector y pago un poco más, no tiene que ser mucho más, pero un poco más, pero le pido que la inspección la oriente hacia el cliente, vamos a ver lo que vamos a tener de resultado. Sí, 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 así es. Bueno, eso, lo que pasa es que ya eso ya pasa por el tema de suscripción. O sea, hay suscriptores pues que son, ¿cómo le puedo poner de una manera elegante? Duros, difíciles, ¿no? Tercos, ¿no? Me ha tocado, es más, hay veces que incluso los ingenieros de la compañía de seguro se ponen R con R de que no, que así no es la apreciación del riesgo, y no. Entonces, ahí es donde va el tema de la solidez de la inspección, ¿no? Entonces ya, ok,
Si yo voy como broker y me sale un ingeniero diciéndome que la carga térmica en el local es muy alta, ¿eso cómo lo manejo? Ni idea, pero si pongo a otra persona que conoce del término y te dice, oye, que la carga térmica por este material es la cuarta parte de lo que podría ser la referencia típica en algodón, entonces ya el argumento empieza a equilibrarse, ¿no? O sea, tienes un técnico que te está defendiendo. Entonces, por eso digo que es interesante y muchas veces resulta práctico hacer previamente una inspección y que ese informe, obviamente, con el conocimiento del caso, que ustedes ya después de este curso van a tener las bases para poder saber exigir, sea de referencia para que lo puedan llevar a la compañía de seguros si tienen un resultado que no es el que ustedes comparten, ¿no? Y hay una cosa curiosa, muchas veces los empresarios, los dueños de los locales, quieren una apreciación correcta de su riesgo, pero no lo saben transmitir. Entonces, cuando la compañía de seguros pasa, como simplemente han respondido más o menos sin tener la perspicacia de qué cosa está buscando la compañía de seguros, entonces el resultado sale mal o salen una serie de garantías que no son las aplicables. El cliente cree que están haciendo algo injusto con él. En realidad, el problema ha sido que no ha habido una buena comunicación, no ha habido realmente un entendimiento de qué cosa es lo que ha estado detrás de esas preguntas del inspector. Y lamentablemente, teniendo como escenario a un inspector que hace 7 inspecciones en un solo día, llegas a la conclusión que llegas. Lo que sucede es que ¿dónde creen que es más oportuno mostrar esas alternativas? ¿Antes que venga o resulte el inspector de riesgo, la inspección de riesgo de la compañía de seguros? ¿O después de que pasó la compañía de seguros y ya soltó sus garantías? Antes. Ahí está el detalle. Por eso, justamente por eso que siempre por eso que también recomiendo que se haga la inspección de riesgo, pero dada para el cliente, o sea, orientada hacia el cliente, para conocer los riesgos que se puedan presentar y ver qué opciones se pueden manejar. Ese es básicamente el tema. Porque con esa referencia que existe el riesgo, por ejemplo, de incendio, se le puede llevar al cliente y decir, ¿qué opciones tenemos? Podemos disminuir el material, podemos llevarlo a otro almacén, podemos trabajar de repente bajo otro esquema, ¿ok? Eso se puede discutir y conversar antes de. Entonces, cuando viene la compañía de seguros y dice, necesito poner un sistema contraseña, un momentito, yo sé cuál es tu preocupación y esta es la forma como el cliente me dice que puede resolverlo. ¿Por qué? Porque ha habido tiempo para conversarlo, analizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es cierto, es válido. Lo que sucede es que a veces, lamentablemente, el tema del resultado del informe es tan pegado al momento de la negociación, de la suscripción, que a veces lo único que resalta son las observaciones y no lo que podría ser una contribución a mejorar el riesgo, ¿no? Entonces, ya no hay tiempo, estamos con la presión de que se suscriba, y entonces lo único que se nos queda es, o la impresión que nos queda es que lo que nos están recomendando son garantías, ¿no? En cambio, si hubiera esto mismo con cierto tiempo, yo creo que sería otra la percepción y otra la respuesta, finalmente. Sí, sí. A ver. Ah, bueno, muy interesante. A ver, vamos a aplicar lo que hasta ahora hemos hablado sobre el tema de inspección de riesgo.
primer lugar, ¿cuál es el objetivo? El puente. ¿De acuerdo? La idea es de los riesgos que pueden estar asociados a este. El puente puede tener una serie de riesgos, pero de repente lo que estamos interesados en hacer es tener una póliza. ¿Ok? Entonces, de todo ese riesgo que puede sufrir o que puede tener este puente, de repente nos suscribimos básicamente a una póliza de obra civil terminada. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una obra civil terminada, para comenzar, es una póliza de riesgos nombrados. ¿Ok? Entonces, ¿sobre qué cosa queremos ver el riesgo? Terremoto. Vamos a concentrarnos en terremoto, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa que necesito analizar? Calidad del suelo, diseño, ¿ok? ¿Cómo fue construido? ¿Quién fue el contratista? Odebrecht, ¿no? Esto, por mí, Odebrecht, como creo que se lo mencioné una vez, técnicamente es un muy buen contratista. Todo el resto podrán ser discutibles, pero como contratista y como ingeniería, amén. No tengo nada que discutir en ese asunto. ¿Ok? Entonces, esos factores yo los tengo que ir evaluando y verificar. No sé, por ejemplo, teoría básica, matemática básica, diseño básico. ¿Ok? ¿Cuánto es la distancia entre apoyos? ¿Qué tipo de soporte se ha utilizado? ¿Qué tecnología es lo que estamos empleando? Y en base a eso es la percepción de lo que puede ser la severidad, que caiga totalmente, que si estamos hablando de 3 puntos de apoyo, entonces puede pensar de que solamente caiga uno, no de los 3. ¿Entienden? Entonces vamos haciendo el tema de severidad y el tema de probabilidad. No, no, no. Me, no, obviamente. Me, totalmente de acuerdo. Mea culpa. Yo, cuando estoy hablando de los informes de 40, 60 dólares, era básicamente para la póliza multirriesgo que estábamos conversando. Una inspección de riesgo para un puente en donde el valor puede estar por encima de los 30 millones de dólares, de repente de inversión, porque requiere otro manejo. Hay puentes Bailey, yo lo sé que cuestan muy baratos, pero obviamente de la misma manera la evaluación también es sí. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Uh -huh. No, bueno, no quisiera entrar en la profundidad de criticar a las áreas de ingeniería de las compañías de seguros sobre cuánto es lo que pagan por sus evaluaciones, pero sí se da esa situación. Okay. Lamentablemente tengo que reconocer que no siempre se aprecia el buen trabajo de inspección de riesgo. Estoy franco. Ya, todas las obras de arte. Lo que pasa es que creo que, a ver, entiendan mis palabras, ¿no? No, como digo, no quiero decirlo porque finalmente son profesionales, son colegas, ¿no? Pero lamentablemente hay evaluaciones y hay evaluaciones. Les he mencionado de que vamos a ver algunas situaciones no deseables en un informe de riesgo, una inspección de riesgo. Bueno, algo de eso también vamos a tocar en ese momento. Claro, es una oportunidad en realidad. A ver, yo les comento.
Lamentablemente, bueno, no, creo que comienzo mal. Si tuviéramos que la compañía de seguros fuera consecuente con su razonamiento y de alguna manera hiciera su gestión en base al riesgo, entonces la evaluación de riesgo sería justamente la piedra angular sobre la cual descansaría todo el razonamiento y por ende la búsqueda de calidad en la inspección de riesgo sería pues indiscutible. Pero como hemos conversado algunos temas, la calidad de la inspección de riesgo no es la mejor. ¿Eso qué cosa quiere decir? Simplemente consecuencia. Las compañías de seguros no funcionan basándose en gestión de riesgo. Suena terrible, pero es cierto. De ejemplo, de eso tengo miles. O sea, para muestra el botón más cercano. ¿Alguien ha tenido un cliente agrario? ¿Algún cliente agrario dentro de sus clientes? Bueno, hay una póliza, la póliza multirriesgo, una compañía de seguros sacó una cobertura por plantaciones. ¿Ok? $1.000.000 como cobertura, creo que 20% de deducible. Ok, nunca hicieron una evaluación de riesgo de inundación o daños a plantaciones. O sea, nada, nada, así simplemente pusieron su límite y amén. Vino la lluvia del 2017, ¿no? El Niño costero, y las pérdidas han sido tremendas. Entonces, escandalizados, que cómo es posible que la pérdida sea tan grande. Pero ¿qué evaluación de riesgo hiciste para poder tomar, o sea, para haber ofrecido ese valor y que ahora te lamentes? Ninguno. Esa es la respuesta. Aquel que no hace gestión de riesgo va a perder. Tarde o temprano se va a dar la circunstancia y va a perder. Lo peor de todo es que pierden y no saben por qué. O sea, para ellos es magia. No es magia, señores. Una buena inspección de riesgo, una buena evaluación, realmente les marca la cancha. Es más, yo tengo, bueno, una teoría particular. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con las pólizas VIP de autos. ¿Sí? Ya. ¿Cómo nace la póliza? ¿Se acuerdan? ¿De dónde nace? ¿No? Bueno, a mí me dijeron que era red, pero bueno, van a hacer una de estas. Pero ¿cómo nació? Sí. Así es. Pero esa diferenciación pasa por aceptar ciertas cosas que en otras pólizas no se aceptan. 0.8 miligramos por litro de alcohol de sangre, lo legal es 0.5. ¿Ok? No denuncia, ¿cierto? Sí. Ya. Solamente como una curiosidad, si esa póliza se abriera ahorita en el mercado para darla a cualquiera, ¿ustedes creen que esa póliza daría plata? Sería recontra siniestosa. ¿Por qué funciona? Porque, es más, esa póliza normalmente va como utilidad compartida con el broker, ¿cierto? ¿Por qué creen que funciona la póliza? ¿Por qué creen que deja plata? A eso me refiero con funciona. Eso quiere decir de que has hecho una evaluación de riesgo y has identificado a quién es un buen cliente y un mal cliente, ¿cierto? Cuando la compañía de seguros, cuando la compañía de seguros no tiene capacidad para discriminar el riesgo, ¿qué le queda? ¿Qué cosa es lo único que le queda? Compartir las utilidades. Miren hasta dónde puede llegar este tema del análisis de riesgo. Y o sea, me estoy refiriendo a un hecho histórico, o sea, eso ha pasado y funciona y está aceptado como tal. ¿Ok? Entonces, el tema del análisis de riesgo nos puede llevar hasta ciertos niveles realmente insospechados. ¿Ok?
Bien, ya para acabar, vamos a avanzar los temas. Ok, bueno, lo que les refería sobre el tema del representante, siempre hay que guardar un tema cordial. Ojo, el inspector también tiene que entender de que es un invitado en esta casa y no puede extralimitarse. Y siempre debe entender que el broker o el representante del cliente puede ser un otro inspector o una persona que tenga la misma capacidad de este inspector. Va a tratar siempre de mostrar la mejor cara de su cliente y por ende el inspector de riesgo de la compañía de seguros debe entender esto y no debe extrañarse si hay pues algún momento en donde puedan haber posiciones divergentes, ¿no? Y bueno, una vez que se ha hecho la inspección, se ha recogido la información relevante, una vez que ya tenemos los valores que más o menos podemos ver que está efecto a riesgo, pues esto hay que, de alguna manera, ir coleccionándolo y si por alguna razón la información que hemos recibido no es suficiente, debemos complementarla. Ahora, es muy difícil recibir información después de una inspección de riesgo. Por lo general, el cliente se olvida, a veces el broker no hace seguimiento porque está más interesado en el tema de poder presentar la póliza o de la renovación, en fin, hay una serie de razones. Por eso que siempre se recomienda que la información relevante sea dispuesta antes de. Si tienen la posibilidad de que un inspector de parte del cliente haga la inspección previa, él les va a decir exactamente qué información es la que deben tener a la mano para poder compartir con la compañía de seguros. Y eso puede hacer que sea mucho más didáctico, mucho más rápida la visita y que la apreciación del riesgo sea correcta. Porque si bien es cierto, el inspector tiene que visualizar el riesgo, lo que le acabo de mencionar, el ejemplo de esta posibilidad de que entro a una subestación eléctrica y me encuentro con un transformador en mal estado, a pesar de que hay documentos que dicen que ya se ha hecho mantenimiento, si lo que está viendo el inspector de alguna manera coincide con la documentación, va a ser más fácil de creer que efectivamente eso es una realidad, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es que se pueda tener esa información previa, de esa manera se facilita para todos el tema de la inspección. Y bueno, les había mencionado, les había ofrecido también el tema de las malas praxis, las malas características o usos en las inspecciones de riesgo que deben ser evitadas o que si por alguna razón se dan, debemos tomar en cuenta para discutir el resultado del informe. Una de las primeras condiciones o situaciones que debe siempre tomarse en cuenta es la de hacer consultas, que el inspector haga consultas sin criterio. Porque la respuesta, cuando no hay criterio en real al hacer la pregunta, puede ser tomada de muchas maneras. ¿De acuerdo? Entonces, es indispensable que la persona que hace la inspección tenga el suficiente criterio para tener una secuencia de lo que está preguntando con respecto a lo que está viendo o lo que está percibiendo. ¿Ok? Otro de los puntos importantes que debemos siempre tener en cuenta es si el inspector sobrepone su prejuicio al análisis. ¿Por qué? Habíamos hablado de que hay inspectores que basan su criterio en un análisis subjetivo. Lamentablemente, lo digo lamentablemente, porque hay algunos inspectores que esa subjetividad a veces la hacen trascender. Parten con un prejuicio. Entonces, si bien es cierto, una reunión inicial para conocer al cliente, más o menos enmarcar el riesgo en experiencia para hacer más fácil la visita o poder identificar más rápidamente los elementos de riesgo, es útil. Si yo entro pensando que una textil necesita un sistema contra incendio, ya no hay nada que hacer. O sea, el inspector entra con esa idea en la cabeza y va a salir con esa idea en la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, el prejuicio es una forma de contaminar el informe. Y para eso, justamente, se debe dar más énfasis en el análisis. El hecho de que existe una amenaza
no quiere decir que se va a convertir en un riesgo. La amenaza forma parte de la ecuación, pero si a eso yo agrego una probabilidad muy baja, el riesgo disminuye. O sea, al decir riesgo bajo, me refiero a que tenga las protecciones adecuadas o que se maneje de cierta manera que permita considerar poco probable un evento que relacione ese riesgo, esa amenaza. Si eso no se toma en cuenta, no estamos haciendo bien el trabajo. Es sencillo, nos estamos dejando llevar. Entonces, uno de los grandes problemas de los informes de riesgo, cuando se tiene este apremio, este apuro, es que muchas veces los inspectores simplemente entran y se dejan llevar por el prejuicio. Y no existe un análisis. Y es por eso que es tan importante hacer nosotros el análisis y cuando la compañía de seguro diga, no, el riesgo es alto, decir, ¿por qué? Acá tengo mi análisis. Cuéntame tú, ¿dónde es el tuyo? ¿En base a qué tú estás llegando a esta conclusión? Y muchas veces, más veces de las que pudiera recordar, ha sucedido que básicamente porque el inspector entró con una idea y salió con esa misma idea. ¿Ok? Otro punto importante que a veces sucede es que no tienen claro severidad y probabilidad. Si no se tiene la costumbre de usar la matriz, lamentablemente, en un momento o en otro terminamos cayendo en la subjetividad. Se trata de algo así como buenas costumbres. Si yo tengo la costumbre de lavarme las manos antes de ir a comer y la mantengo, bueno, esas costumbres siempre me van a servir, ¿no? Ya, en la misma manera, si el inspector no tiene la costumbre de usar la matriz, o sea, de tener claro que cuando se va a analizar un riesgo se tiene que ver, por un lado, la severidad y la probabilidad, lamentablemente, tarde o temprano, va a ser más fácil llegar a una conclusión subjetiva, a pesar de que puede haber la forma de llegar a cierto nivel objetivo. Entonces, esta deficiencia se visualiza a la hora de uno hacer las evaluaciones, cuando recibe los informes, se da cuenta de que le falta justamente ese criterio. ¿Qué es lo que normalmente se escucha decir? El riesgo es alto. Porque tengo un almacén de madera, el riesgo es alto de incendio. No es lo mismo. Una cosa es amenaza, peligro, y otra cosa es riesgo, ¿no? Igualmente, parcializar la inspección. ¿Qué pasa si yo soy ingeniero mecánico, ¿no? Y entro a hacer una inspección en una hidroeléctrica? Pues como mecánico, evidentemente me voy a pegar a ver toda la parte del mecanismo de la hidroeléctrica. ¿Y la parte de la obra civil? De repente ni la atiendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente mi afinidad de repente se sobrepone a mi análisis. Y entonces termino dirigiendo toda la inspección a la parte de la maquinaria y me olvido de la parte de la obra civil, que también es muy importante, porque hay hidroeléctricas en donde la parte civil es muchas veces más que la parte de maquinaria. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido y por eso, a la hora de hacer las evaluaciones de riesgo, a la hora de ver los informes, hay que tener claro, como digo, este preámbulo inicial para ver por dónde está la concentración de valores y saber ir viendo hacia dónde debo dirigir la inspección y no solamente quedarme con un solo criterio. Otra situación que realmente deteriora el resultado de un informe, de una inspección, es el no completar el recorrido. La situación que les explicaba en ese inspector que fue a ver a mina y que no llegó a pasar por la presa de Relaves, ¿no? Si no veo todo lo que compone el riesgo, pues entonces mi evaluación no va a ser completa, va a ser deficiente. ¿Ok? Y ya para terminar, lo peor que se puede hacer es opinar sobre lo que no se ha visto. Ese punto es sumamente cuestionable porque ahí sí es realmente un brinco al aire. Y entonces, por eso también es importante que alguien acompañe al inspector
Porque si el inspector no visita cierto punto y hace una declaración o pide un tipo de garantía, recomendación sobre lo que no ha visto, entonces queda totalmente invalidado, inmediatamente. ¿Ok? Bien, señores, con eso estamos terminando esta etapa de la charla. El próximo martes nos volvemos a ver, ya vamos a entrar un poco más a detalle ya a la inspección propiamente dicha. Vamos a ver algunos elementos, algunos criterios de evaluación y seguramente les podré alcanzar ya un modelo de informe para que lo vayan revisando, deleitándose antes de pasar a analizarlo al detalle. Bien, bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima clase.